Continuamos con el eje número 5, la atención en la intervención profesional en relación con la violencia hacia la mujer. Especialistas coinciden en que cuando una mujer es víctima de violencia, su autoestima se ve muy afectada y considerablemente se va reforzando ese vínculo vicioso en que en muchas ocasiones se deriva de la violencia intrafamiliar, en el hogar donde el padre aún sigue siendo violento, y esto pasa en una lucha intergeneracional. De generación en generación se van transmitiendo esos patrones de conducta. En tal sentido, hay que asegurar que la falta de una red de apoyo psicológico, de salud mental y ambulatoria, a la que cualquier persona pueda acudir a buscar apoyo tanto legal como emocional. Es fundamental desarrollar estos aspectos. Pudiéramos ver múltiples noticias en Venezuela, y es que es un problema que forma parte de la crisis humanitaria. Muchas veces vemos en las noticias la gran cantidad de homicidios y feminicidios. Desde el punto de vista psicológico, las personas sienten cierta desesperanza. Viven estresadas, sienten que no ven salida a la realidad actual y exacerba la violencia y la sumisión. Este es un problema estructural, un problema de país, en el que nosotros como profesionales debemos intervenir oportunamente. Pese a la existencia de leyes, de normativas y organismos dedicados a atender a la mujer y a la familia, sigue reinando un cierto sistema patriarcal que normaliza la violencia contra la mujer desde las más sencillas manifestaciones, y que por lo tanto se van convirtiendo en un terreno abonado para los casos más graves e incluso llegar hasta eventos fatídicos. Presentando entonces todo este panorama, han sido valorados diferentes investigaciones que se han realizado en Venezuela, como las del Observatorio de Violencia. La violencia que viven las niñas, adolescentes y mujeres son el foco de la intervención profesional, en los que la gestoría del caso tiene un protagonismo muy valioso. En estos tiempos actuales, las situaciones de violencia pueden captarse como experiencias vividas o bien sea por ser testigo de ellas. Lo interesante de esto es que en el primer paso se pueden apreciar como explicaciones un tanto justificativas las relaciones de dominio de los padres sobre los hijos. El mandato y la obediencia se constituyen en este sentido en áreas de conflicto. Al respecto, cuando la relación de mandato por parte del padre y obediencia por parte del hijo no se cumple, los actos violentos se presentan por parte del padre o la madre, como una forma tal vez de lograr cierta obediencia de parte del hijo. Otra forma de violencia es la que se presenta en el escenario familiar, cuando los padres viven constantes situaciones de conflicto, y es en este caso que se identifica la situación de los niños y niñas que son testigos de la violencia que se genera dentro del hogar. La situación tiene graves repercusiones en el desarrollo biopsicosocial del sujeto. En este sentido, se empiezan a crear estructuras de comportamiento familiar, donde el aprendizaje social privilegia el acto violento. Los golpes, las amenazas, los gritos, los chantajes o los gestos de desprecio se constituyen en el patrón dominante para satisfacer las necesidades de la familia. Comúnmente, las personas prefieren como áreas de conflicto la situación económica a modo de referencia, el consumo superfluo, la disciplina de los hijos de distintas edades, niños, niñas, adolescentes, o los celos en la pareja o la infidelidad. Lo anterior son solamente algunas de las expresiones fenoménicas en las que subyace como telón de fondo escenarios de subordinación y de dominación que han sido construidos históricamente en las familias. Las relaciones emergentes de la articulación de los distintos escenarios le adjudican dominios diferentes al esposo, compañero y la esposa. Tanto como actor receptor de la violencia física, psicológica o sexual, o en sus diferentes manifestaciones, queda claro entonces que estamos en presencia de un problema que es digno de intervención profesional. De hecho, en gran parte de nuestras intervenciones nos encontraremos casos asociados con la violencia en la familia o violencia basada en género, violencia contra la mujer, la niña, la adolescente. Hay muchos recursos interesantes que podemos utilizar en esta práctica y en esta gestoría de casos. Por ejemplo, tenemos el violentómetro, que es una escala que nos permite ubicar diferentes manifestaciones de violencia, tales como celos, gritos, humillaciones, amenazas, chantajes, entre otros,
Es un recurso visual muy importante para los profesionales que abordan el proceso de violencia. Con este violentómetro podemos evaluar el riesgo o peligro en el que te puedes encontrar dentro de una relación e incluso en el núcleo familiar. También tenemos el machistómetro, aunque también se muestran ciertas prácticas de violencia en la vida cotidiana que pueden pasar desapercibidas, pero reflejan y perpetúan actitudes machistas y las desigualdades de las mujeres frente a los hombres. Esto es un recurso gráfico muy importante porque estos comportamientos tal vez son aprendidos y como toda conducta puede reaprenderse, puede desaprenderse o la podemos cambiar y modificar. Son importantísimos estos recursos para los profesionales del ámbito social. Y es que es imperante dentro de la gestoría de casos, mis apreciados compañeros, la búsqueda de apoyos personales e institucionales como caminos para afrontar la violencia en los hogares, lo que nosotros llamamos la gran red de apoyo. Podemos encontrar, por ejemplo, la División de Atención a la Violencia contra la Mujer y la Familia del 6CPC, en donde nosotros acá podemos presentar casos de agresiones fuertes o reincidencias o casos no denunciados en otros sitios. También podemos encontrar como una institución importante la Oficina de Atención a la Víctima en la Fiscalía General de la República. Es importante este número también que les traigo a continuación, donde podemos manejar el 0800 FISCA. Acá se hace una revisión de las atenciones deficientes en otros organismos o en efecto de las citaciones. Ciertamente con esta línea directa nosotros podemos generar una atención oportuna. El servicio telefónico gratuito, nacional y confidencial, que es el 0800 Mujeres. Acá se puede también hacer atenciones oportunas. Esta es una línea, como lo mencioné, de carácter gratuita, donde se da información general y la atención en crisis también. Refieren también los casos que se reportan allí a organismos competentes. Sí, hay unas referencias interesantes acá. Proporcionan también cierta contención inmediata para luego dirigir el caso a otra instancia. Seguidamente nos encontramos con las casas de la mujer en cada estado o municipio, aunque hay que destacar que hay ciertos municipios en Venezuela que no tienen casas de la mujer. Sin embargo, es una organización dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres, ofrece atención jurídica y psicológica a las mujeres víctimas de violencia. Tenemos las casas de abrigo a mujeres también en compañía de sus hijos, hijas y adolescentes en riesgo de violencia o muerte. También nos encontramos con las unidades de atención a la víctima integral, las UAIAM, en coordinación con centros hospitalarios por parte del Sistema Público de Salud Nacional. Es valioso entonces cómo se puede configurar todo este tipo de organismos. También tenemos organizaciones, ONG, que abordan el tema. Tenemos Aliadas en Cadena, la asociación civil que ha consolidado un modelo formativo bastante interesante y que tiene como eje transversal la perspectiva de género y descansa sobre 4 pilares fundamentales. El primero de ellos hace referencia a los derechos humanos de las mujeres. También denotamos como un eje transversal las tecnologías de la información y la comunicación, a modo de empoderamiento para estas mujeres. También tenemos el desarrollo de competencias para la empleabilidad, y aquí trabaja en el empoderamiento. Y el cuarto eje, que para nosotros es el más importante, es el acompañamiento psicosocial. Destaco este cuarto pilar del modelo de formación de Aliadas en Cadenas, ya que es el referido al acompañamiento psicosocial, donde la intervención va dirigida a las situaciones de exclusión y las situaciones de violencia de género, mediante estrategias que permitan el monitoreo, el seguimiento constante del desarrollo de las participantes en los procesos de selección, capacitación, trabajo, pasantías, y acá se extiende aún cuando las participantes egresan del programa. El proceso es interesante porque hay un acompañamiento, hay un seguimiento, hay una gestoría de casos que implica la ejecución de estrategias de seguimiento y evaluación del desempeño de las usuarias de este programa, la exploración de la situación familiar y las condiciones socioeconómicas en las que viven las participantes.
También tenemos otro organismo, otra institución que trabaja el tema de la violencia, la famosa tinta violeta. Para Tinta Violeta, superar el grave trance significa la exposición de la violencia basada en género y que requiere necesariamente de algo que ellos llaman el acompañamiento amoroso. Y esto puede ser como referencia para la gestoría de casos desde nuestro punto de vista. ¿A qué se llama el acompañamiento amoroso? Bueno, Tinta Violeta con esta expresión alude a una disposición y a una serie de acciones especializadas que ponemos al servicio de las mujeres, las adolescentes, las niñas, los niños sobrevivientes. Y estas acciones incluyen, junto a la contención emocional, también la escucha activa, la escucha cálida, sin juicios ni culpabilización. Asimismo, incluye el reconocimiento de las potencialidades del sujeto para la conducción de la ruta segura, que les puede colocar a salvo y les permitirá superar la violencia y vivir una vida digna. Aquí podemos hablar de derivaciones seguras. En fin, nosotros podemos referir nuestra forma organizada y colectiva para reconocer la dignidad inherente a toda persona sobreviviente de violencia. Y esto es lo interesante cuando trabajamos en este proceso, en el acompañamiento amoroso que se construye desde la comprensión de una serie de fenómenos que giran en torno a la violencia basada en género, a la violencia a la mujer, a la violencia a la familia, al espiral o círculo de la violencia, que muchas veces ocasiona un retroceso y un miedo paralizante de la persona sobreviviente. También implica comprender las dimensiones de la violencia, desde la violencia estructural o la violencia patriarcal hasta la violencia machista, que tiene siempre incidencia en una lucha generacional que en mayor o menor medida, también en la experiencia particular de cada persona o grupo familiar que se nos acerca a pedir ayuda y apoyo. Las formas operativas en las que se asume esta estrategia y en las que se tiene la posibilidad de construir un reencuadre en términos de conocer otras situaciones, también de personas que han vivido violencia en sus hogares. Y de esta manera se puede hacer posible considerar muchos testimonios de otras personas como voces de quienes en una posición bastante en igualdad y bastante análogas también en la experiencia y desde el punto de vista emocional, ofrecen la autoridad moral para sembrar esperanza y los sueños de estas personas. En este proceso, la participación de la mujer, del adolescente, es fundamental. Mire, hay una construcción de autonomía como un sujeto capaz de tomar sus propias decisiones. Queda claro que hay expectativas en algunos casos de escuchar también a otros profesionales sobre las áreas de desarrollo personal, como la autoestima, la empatía y el empoderamiento. Sin embargo, esto es solo posible cuando se maneja una información que se convierte en significativa y cuando tiene eco en el proceso interno en que se vive. Y así como el empoderamiento, que no se puede circunscribir a la secuencia de talleres, porque realmente no solamente se trata de unos talleres socioeducativos. La vivencia de un cambio interno a partir de la ruptura de una especie de ideología anterior a la violencia que permite examinar este proceso multifactorial desde otras perspectivas. Es lo que hace que los conocimientos que se impartan tengan sentido para la persona y que permite entonces enriquecer las posibilidades de cambio de forma sostenida. Es importantísimo este proceso dentro de la intervención o la gestión de casos.